Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y explicando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hemos ido avanzando hasta que en esta mañana nos vamos a detener en el versículo 29 del capítulo 13, que dice así la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Déjame ponerte rápidamente en contexto de dónde está situado este versículo. Porque como siempre les recuerdo, el contexto del versículo es fundamental, es clave para entender el significado real del pasaje y así no estar cometiendo herejías o cosas semejantes. Estamos en medio de la parábola que Jesús les está narrando, les está contando a sus discípulos del trigo y la cizaña. Es una parábola que el Señor cuenta para comparar el reino de los cielos a un hombre que sembró una buena semilla en su tierra, en su campo. Pero que mientras los trabajadores, los hombres dormían, el enemigo vino y sembró también cizaña. Y cuando los hombres vinieron a recoger la cosecha del trigo, se dieron cuenta que también había cizaña. Rápidamente informaron al dueño del campo de lo sucedido y le dijeron que si quería que arrancasen la cizaña. Pero muy sabiamente el dueño dijo que no arrancasen la cizaña, no sea que al hacerlo también se arranque el trigo. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Mira, lo primero y lo más importante es que a veces por amor al trigo hay que soportar la cizaña. Recuerda que el trigo representa a los hijos del reino, a los creyentes, y la cizaña representa a esas personas que quieren hacer daño a la iglesia. Muchas veces por amor a los escogidos, por amor a los verdaderos creyentes, por amor a los hijos del reino, hay que soportar la cizaña. A mí como pastor, cuando veo cizaña en medio de la iglesia, a mí muchas veces me dan ganas de arrancarla de cuajo. Me dan ganas de exhortar fuertemente a esas personas que lo único que crean son problemas dentro de la iglesia. A esas personas que, parece que no tienen otra cosa que hacer sino criticar, sino murmurar, o hacer daño directamente a la iglesia o a algún creyente en particular. Yo estoy convencido que todos conocemos personas que lo único que saben aportar son problemas, ¿verdad que sí? No hacen absolutamente nada salvo molestar. No contribuyen en nada salvo generar pleitos entre hermanos. No participan en nada, pero sin embargo protestan por todo. No sirven en ningún área de la iglesia, pero sin embargo critican todo lo que se hace en la iglesia. Y honestamente a mí muchas veces me dan ganas de decirles 4 cosas a esta gente que son cizaña. Pero esta parábola me recuerda que no podemos actuar de esa manera. El Señor nos manda a que no podemos arrancar la cizaña, porque si lo hacemos, podemos también arrancar el trigo juntamente con la cizaña. Y por otra parte, también siempre nos tenemos que recordar que nosotros no somos Dios. Que nosotros deduzcamos que alguien es cizaña no quiere decir que lo sea. Sí, yo sé que evidentemente hay casos claros, hay personas que no dan lugar a la duda, ¿verdad? Y podemos afirmar y decir sí o sí que son cizaña. Pero también creo que hay otras personas que simplemente no se saben conducir dentro de la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 15, que hay que aprender a saber cómo conducirse dentro de la casa de Dios. Y hay personas que vienen con unos hábitos del mundo, con unas costumbres de la calle, que simplemente hay que enseñarles. Lo fácil es llamarles cizaña, lo difícil es trabajar con ellos para que sepan cómo conducirse dentro de la iglesia. Y a veces por amor
hay que aguantar, hay que soportar. Cuando Pablo da una clase magistral acerca del amor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 7, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si verdaderamente amamos a las personas, muchas veces hemos de sufrir por las personas. Hemos de soportar muchas veces cosas que no nos agradan, que no nos gustan, por amor a esa persona. Mira esto qué interesante. La Biblia compara el crecimiento de un creyente con el nacimiento de una persona. Por ejemplo, Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 19 que estaba volviendo a sufrir dolores de parto por ellos hasta que Cristo sea formado en ellos. Así que cuando uno ve cizaña dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del hogar, humanamente hablando, tú quieres arrancar todo eso, quieres sacarlo fuera. Pero Dios, que es infinitamente más sabio que cada uno de nosotros, nos dice que no lo hagamos, que no saquemos, que no arranquemos la cizaña, sino que la dejemos crecer juntamente con el trigo, por amor al trigo. Mira, está más que comprobado que cuando tú exhortas fuertemente a una persona que solo genera problemas dentro de la iglesia, también vas a dañar a verdaderos creyentes. Quizá por la amistad que les une a esa persona, puede ser, o porque quizá no entienden por qué tú como pastor has exhortado con esa dureza. Así que, como dice el Señor aquí, no arranquemos la cizaña. Y por otra parte, nunca nos podemos olvidar que la obra es de Dios. La iglesia no es nuestra. El dueño de la iglesia no es el pastor de la iglesia. No son los líderes de la iglesia. Que algunos pastores se hayan apropiado indebidamente de las congregaciones, eso no quiere decir que sean los dueños. El dueño de la iglesia es Dios. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. Como Pablo le dijo a los Corintios, en esa primera carta que le escribió en el capítulo 3 y versículo 9. Mira, te pongo un ejemplo rápidamente que a mí me pasó el domingo. Mira, estaba a punto de comenzar la predicación y me fijé que, había unas cuantas personas nuevas que habían venido a la iglesia, nos estaban visitando, pero 2 o 3 de esas personas estaban riéndose, estaban teniendo un comportamiento que, vamos a decirlo de alguna manera, que no era el apropiado para el culto. En un momento dado yo quise exhortarles y llamarles fuertemente la atención, y cuando lo fui a hacer, en ese momento sentí como el Espíritu Santo cerró mi boca. Con el pasar de los versículos vamos a entender que no es que Dios quiera la cizaña dentro de la iglesia, ni muchísimo menos, sino que con el tiempo se va a ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. Cuando crecen estas dos plantas son muy similares. Es que prácticamente son iguales. Pero cuando pasa el tiempo, mira, hay una gran diferencia, que ya lo vamos a ver detenidamente en su momento, cuál es esa diferencia. Así que si crees que hay cizaña dentro de tu congregación, dentro de tu casa, dentro de tu círculo más íntimo, tranquilo, no te apresures a arrancarla. Confía en Dios para que cuando llegue el momento sea Dios mismo quien saque la cizaña. Nunca te olvides que Dios tiene el control de absolutamente todo. Él como dueño, como Señor, como cabeza de la iglesia, es el más interesado que en la iglesia no haya cizaña, sino solamente trigo. Pero aquí vamos a llevar a cabo las normas de Dios. No arranquemos la cizaña, dejemos que crezcan juntas, que llegará el momento, te lo garantizo, llegará el momento que Dios se encargue de limpiar y de dejar solo el buen trigo, la buena semilla sembrada por el Padre. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Siempre eres bueno, Señor. No hay un solo segundo en mi vida que pueda decirte que has sido malo, que has sido negligente, que me has abandonado. Nunca, Señor, siempre has estado a mi lado. Tu bondad y tu misericordia siempre me ha respaldado. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, danos sabiduría para saber cómo conducirnos dentro de tu iglesia.
porque reconocemos que esta es tu iglesia y no nuestra. Nosotros somos meros servidores, simplemente colaboradores de todo lo que tú estás haciendo. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Guárdanos y bendícenos hoy viernes, no solamente hoy, sino el fin de semana que tenemos por delante, Señor, con todas las actividades, Señor. Gracias te doy porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero aprovechar esta ocasión para pedirte dos peticiones de oración. La primera es por nuestra hermana Marta, ella está en Bogotá, la esposa de nuestro hermano Raúl. Yo los he conocido personalmente las 2 veces que he estado en Colombia. He estado con ellos en su casa. De hecho, la última vez que fui para allá, para Colombia, antes de coger el avión de regreso a España, estuve un buen rato junto con el pastor Anderson, con Osman. Estuvimos allí en su casa, estuvimos orando por una circunstancia, una situación de salud que estaba ocurriendo. La cosa parece que ha ido empeorando, así que les pido que por favor estemos orando por Marta. Ella se llama Marta, una fiel creyente de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ella necesita que ahora mismo que un ejército se levante para clamar por ella, para que Dios la sane, para que Dios haga un milagro, porque cuando el mundo da la espalda, cuando los médicos ya no tienen solución alguna, ahí entra en juego nuestro buen y poderoso Dios. Así que, por favor, no te pido ni un día de ayuno, ni una hora de oración, te pido simplemente un clamor, 10 segundos quizá, que ores por nuestra hermana Marta. Y también te pido que ores por nuestro hermano Ramiro. Él es un misionero que ha estado en Colombia estos días atrás, en una zona muy complicada de Colombia, llevando la palabra. Lleva muchos años yendo para allá y ha sufrido también, unos problemas serios de salud. Literalmente, ni quito ni añado palabras. Él me dijo que clínicamente ha estado 2 veces muerto en medio de este proceso en las 2 últimas semanas, pero como dice él, por alguna razón el Señor le ha devuelto a la vida. Pero hay que orar, hay que orar mucho por este hombre, por este guerrero del Evangelio, Ramiro. Ya tiene sus años, pero créeme que es un guerrero del Evangelio. Así que por favor, si tienes tiempo hoy viernes y todo el fin de semana, ora tanto por Marta como por Ramiro. Nos vemos el lunes, Dios mediante, y como cada viernes te recuerdo que te congregues, que tenemos una gran oportunidad por delante, un enorme privilegio para congregarnos, así que no pierdas esta oportunidad y el domingo aparta todos tus quehaceres, todas tus obligaciones y ve a la iglesia, coge a tu familia y ve a la iglesia a adorar a Dios y a escuchar su bendita palabra. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.